Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Les habla Franci Pérez desde Biblioteca. Recuerden que soy la persona que siempre los acompaña en todos los procesos de la biblioteca y que siempre tenemos las puertas abiertas para ustedes en las solicitudes de información que requieran. Les voy a pedir por un favor de que cierren los micrófonos para que podamos escuchar bien la charla. El día de hoy tenemos una charla muy interesante que es alusiva al mes del libro. El tema es libros, lecturas y lectores en el sector eléctrico y tenemos un invitado muy especial que es Antonio Hoyos. Antonio Hoyos va a ser la persona que nos va a acompañar en este espacio y nos va a dar un poco de luces sobre este tema de libros, lecturas y lectores en el sector eléctrico. Bienvenidos a todos, mil gracias por participar de este espacio y conectarse con la biblioteca. Antonio, bienvenido, te cedo la palabra. Bueno, buenos días para todos, no, qué gusto pues poder como compartir con ustedes este espacio y Franci pues muchas gracias por esa pues digamos presentación. Yo no sé si yo puedo darles luces, no, pero sí les puedo como compartir un poco como de la experiencia y un poco pues digamos de este material pues que preparé como para compartir acá. No sé, Franci, ¿cómo quieres que comencemos? ¿Vamos haciendo las preguntas o voy de corrido con la presentación? Sí, creo que podemos avanzar de acuerdo a la presentación que se estableció. Listo, perfecto. Entonces, yo creo que con muchos me conozco, otros, con otros todavía no he tenido como la oportunidad de trabajar, pero mi nombre es Antonio Hoyos, yo trabajo en los temas de efectividad organizacional en Intercolombia y les cuento que cuando Franci me hizo esta invitación hace un tiempo, pues yo dije inmediatamente que sí, yo quería como compartir experiencias sobre esto y creo que después como que entré un poco en pánico porque yo dije, pero esto tiene el apellido del sector eléctrico. ¿Será que aquí lo que vamos a conversar o lo que se espera conversar es algo enfocado a ingenieros electricistas o sobre qué podría yo como conversar y que fuera interesante para todos? Y luego, un poco en esa autorreflexión, yo me puse a pensar, no, pero es que en el sector eléctrico no solo hay ingenieros electricistas. Claramente esta charla tendrá que tener un elemento interesante alrededor de los libros que a uno le pueden generar interés o le pueden a uno ayudar a entender algunas situaciones del sector eléctrico, pero no tiene que ser el foco. Y un poco pensando también en eso que nosotros hoy... Antonio, creo que estás en mute. Sí, te dejamos de escuchar. Perfecto. Y un poco, pues digamos, pensando en eso que también hoy ya nosotros hablamos desde talento y pues que es un propósito también, digamos, de compañías, reconocernos en esa diversidad. Yo dije, no, pero es que en el sector eléctrico, ¿acaso trabajan solo ingenieros electricistas? Entonces, un poco eso me animó a preparar esto, pues que les... Te volviste Otra a vez quedar te en mute. muteaste. Creo que se te estaba apagando automáticamente. Ay, ¿qué será? Bueno, ahí me escucho. Sí, Sí, no, Bueno, pero algo te parece está ser que quedando mute. no, lo que pasa es que aquí me aparece que alguien está silenciando el micrófono, entonces no sé, parece ser que algún compañero está silenciando los micrófonos y eso es lo que pasa. listo, Entonces quedamos. creería que de pronto solo Franci manejaría ese tema de mutear, ¿les parece? Sí. Ok, Listo. Entonces,
Bueno, entonces les comparto, tenía esa dificultad, yo decía, bueno, ¿esto cómo lo abordo? Pero ya, luego lo pensé. Eh, Hay una primera pregunta que me proponía Franci que quiero compartir con todos y es, bueno, ¿y ese para qué leer? Y incluso me puse yo a leer sobre, pues, cuál es el trasfondo de la pregunta del para qué leer. Y cuando uno se hace esa pregunta del para qué leer, pues está pensando mucho en el propósito, en lo que uno puede obtener de una lectura, pero también me puse a pensar en el por qué leer. Y yo dije, pudiera ser interesante compartir un poco desde la vivencia personal, pues yo hoy por qué leo y para qué leo. Entonces, les quiero compartir algunos de esos primeros acercamientos que tuve yo pues como con la lectura muy pequeño. Yo vengo de una familia en donde mi mamá es profesora, mi abuela es profesora, las dos profesoras de primaria, digamos, muy enfocadas en lo que eran pues como los temas lúdicos y en un ambiente incluso, tuve la fortuna de crecer pues como en un ambiente, creo yo, muy rico y muy bonito. Mi mamá tenía un preescolar, mi mamá tenía un preescolar y yo crecí en un preescolar, o sea, mi casa era un preescolar, yo estudiaba en ese preescolar y pues vivía en ese preescolar, entonces estaba expuesto a esos juegos, a las actividades que se hacían, podía jugar con todo lo que había en ese preescolar, podía también jugar con todos los materiales, etcétera, y fue un ambiente, digamos, muy bonito de experimentación en el que también muy rápidamente tuve como la oportunidad de acercarme y de tener unos primeros acercamientos a esa literatura. Acá les quiero compartir algunos de esos primeros libros que recuerdo pues con mucho afecto. Me acuerdo mucho de un libro que se llama Juan Salvador Gaviota, que leímos ya estando en la primaria. Claramente el libro del Principito, que yo creo que es una referencia que a todos nos llega, pues digamos, como al corazón, es algo muy extendido como en la cultura y en el que uno aprende como muchas cosas. Y un poco ya más grande, recuerdo mucho que en mi casa había muchas enciclopedias. O sea, una de las cosas que hacía mi mamá era comprar enciclopedias y esas enciclopedias sobre todos los temas que uno quisiera. Y uno de los planes más interesantes para mí en ese momento era leer esas enciclopedias, esos libros de respuesta a todo, aprender de animales, aprender de dinosaurios, aprender de procesos sociales, aprender de todas las cosas que mostraban estas enciclopedias y un poco a la par de que en mi casa pues yo me encontraba como con esos estímulos y con esas herramientas que podía ver en el colegio, también nos enseñaba muchas cosas alrededor de la literatura y me acuerdo pues especialmente de dos libros que fueron dos libros muy importantes en esa aproximación temprana a la lectura que hace uno como en el colegio. Uno de esos libros era el libro de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, en el que hay 12 cuentos o dos historias muy interesantes. Me acuerdo mucho de esa profesora de español que nos invitaba a leer estos libros y las clases donde leíamos estos libros eran clases enteras leyendo esto, imaginándonos y reflexionando luego de lo que habíamos leído. Y recuerdo también mucho en esas primeras, digamos, lecturas juveniles muy orientadas por el colegio, la lectura de un libro que pues este para mí es bien especial, del elogio de la dificultad y otros ensayos de Stanislao Zuleta. Me acuerdo mucho en esas primeras clases de filosofía cuando hablábamos de estos temas. Y este libro en particular, y luego creo que más adelante lo voy a conectar con las preguntas que están asociadas, y es uno de esos libros que creo que forman un poco como el carácter y que en particular es uno de esos textos que leo y visito con frecuencia cuando creo que los voy como necesitando. Eso fue como en esa época, digamos, de colegio, pero ya luego viene la universidad. Yo tuve pues la fortuna de estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Antioquia, entonces ingeniería industrial no tiene en principio no mucho que ver con el sector eléctrico. Yo ya me doy cuenta que sí, muchísimo. Y estudié en la Universidad de Antioquia y quienes conocen pues, la Universidad de Antioquia saben que hay un lugar muy especial que es esta biblioteca central. Esto es un edificio monumental, muy bonito. Dentro de ese edificio hay muchos libros y a mí me pasaba que normalmente con mis horarios yo tenía muchos huecos, esos espacios vacíos entre clase y clase. Y en esa época
pues la forma en la que yo quise como aprovechar esos espacios y también matar el tiempo fue pues llenarlos en la biblioteca. Y eh, una de las cosas que pude como hacer, como encontrarme con esos libros después de esas aproximaciones iniciales como en el colegio, fue a través de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, pues yo creo que todos también lo conocemos, tiene un libro muy bonito de narraciones extraordinarias, donde hay historias que tienen algo de terror, algo de locura, pero que sobre todo tienen una característica que son fantasiosos. Me permitió leer en el prólogo que el traductor de estas historias había sido Julio Cortázar. Yo creo que había escuchado a Julio Cortázar, pero nunca había leído algo de él. Pero al saber que era Julio Cortázar, la persona que había traducido al español las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, de esos volúmenes que yo leía, pues a mí me causó mucha curiosidad. Y cuando tuve la oportunidad de acercarme a Julio Cortázar, lo hice pues a través de sus cuentos, conseguí, pues empecé a leer cuentos muy interesantes de Julio Cortázar, y al indagar un poquito de la historia de Julio Cortázar, por allá una vez me encontré con una anécdota en la que decían que Julio Cortázar, tratando de aprender ese oficio del escritor, le pasaba por debajo de la puerta a un escritor más famoso sus cuentos. Ese escritor más famoso era Borges. Yo sí había escuchado de Borges, pero no había leído, digamos, nada de Borges en profundidad o con la intención de aprender. Y llegué a Jorge Luis Borges, y un poco ese fue como el camino de ir llegando a la literatura a través de los mismos libros. ¿Y por qué les quería compartir esto? Para poder responder un poco ese para qué leer. Entonces, por eso leo, por esa historia o esa aproximación cercana, digamos, como a los libros, por esas coincidencias y por poder aprender y pasar el tiempo en la universidad. Pero ahora, pues les quiero compartir el para qué leo. Cuando me hacía esa pregunta, yo decía, bueno, ¿y uno para qué lee? Pues yo me imagino que cada persona tendrá una forma de aproximarse a esa respuesta, y que cualquier respuesta claramente podrá ser válida en ese ejercicio de la lectura. Pero a mí me pareció interesante compartirles a ustedes dos cosas del por qué particularmente yo leo y por qué creo que es importante. Entonces, la primera es, a mí me gusta mucho leer poesía. Y mucho es mucho. Me gusta poder, digamos, conocer incluso las culturas a través de la poesía. He tenido, pues, digamos, como la afición siempre de que cuando hago algún viaje también trato de tener un libro que me conecte con la poesía, que termina siendo como esa idiosincrasia y eso que la gente muchas veces siente en un lugar. Y en particular quería hablarles de tres libros que creo que son muy bonitos y conectarlos con ese propósito del para qué leo. Entonces, por ejemplo, hay unas obras muy interesantes de Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina, y ella tenía un poema que yo descubrí en la universidad, que incluso pues se los quiero compartir. Es un poema muy breve y que habla un poquito de ese primer propósito del por qué leer o el para qué yo leo. Este poema se llama La palabra que sana. La palabra que sana dice esto: esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Entonces, uno de esos principales motivos o esos para qué yo leo en particular es porque yo creo que la lectura termina siendo como un pequeño oasis, algo que le permite a uno desconectarse de todas esas afugias que a veces tiene uno, de todo ese día a día que uno tiene con el trabajo, con su vida personal, que en algunos momentos pudiera incluso llegar a abrumarlo a uno. Y para mí, uno de esos primeros propósitos de la lectura es desconectarme para conectarme con eso que puede ser bonito y que yo encuentro en la poesía. Y hay algunos libros de poesía que a mí me han llamado muchísimo la atención y que me han gustado mucho.
este libro de Alejandra Pizarnik, donde hay muchos poemas breves de ella. La poesía de ella se caracteriza por ser una poesía triste, es una poesía triste. De hecho, Alejandra Pizarnik pareciera ser que tuvo, pues, digamos, problemas de locura en algún momento de su vida y muere, pues, por suicidio. La poesía, digamos, completa de Jorge Luis Borges, que todos creo que conocemos a Borges, y no solo fue un gran cuentista, sino que también hizo mucha poesía. Muchas veces lo conocemos más por sus cuentos que por la obra de su poesía, y es una poesía pues hermosa. Y hubo un autor también muy especial para mí que yo digo, me lo presentó una amiga en la vida una vez que me leyó un poema que se llama Raúl Gómez Hatín, que también tiene una particularidad. Raúl Gómez Hatín es un poeta, o fue un poeta colombiano, que también murió como en la locura, y en medio de la pobreza se terminó haciendo famoso, pues, digamos, después de muerto, pero tiene muchos poemas muy bonitos y muy profundos, pues, también de eso. Entonces, ese primer ¿para qué? Es para tener ese oasis, para poder desconectarme y para poder como conectarme con ese sentimiento propio de introspección. Pero también me quedé pensando en ese para qué, y sobre todo si uno quisiera motivar en otras personas esa intención de leer. Y quiero aclarar también que yo pues tampoco es que me considere un buen lector. He leído, no me considero un buen lector porque no leo todo lo que quisiera, pero sí he disfrutado de los libros y de los aprendizajes que tienen. Y me puse a pensar en el segundo para qué. O sea, no era solo para disfrutar, que era muy importante, no solo para recargar energías, no solo para tener un oasis, sino que también eh, leo, y me puse a pensar en, pues, pero ¿cómo muestro esto? Leo para satisfacer algo que en mí está muy vivo siempre, que es la curiosidad. Entonces, leo para aprender cosas. Y quise traer la imagen de esta referencia, que es un libro muy famoso de Jorge Luis Borges, que se conoce o se llama El Aleph. Y El Aleph es un libro, pero realmente es un cuento. El cuento le da nombre al libro de Borges, en donde Borges se encuentra con un amigo, y ese amigo, que parece loco, le cuenta que se encontró un objeto absolutamente misterioso y fantástico en el sótano de su casa, que se conoce como el Aleph. Y el Aleph, dice el texto de Borges, es un punto en donde se pueden ver todos los puntos del universo a la vez. Es un punto en donde uno puede ver todas las imágenes condensadas en un solo momento. Está el pasado, está el futuro y el presente de cada una de las cosas que uno se imagina. Está cada uno de los tonos, de los colores, en los zoom que ustedes quieran, de cada una de las cosas que están hoy existiendo, que existieron en el pasado, que existieron en el futuro. Y es un cuento que habla de esa inmensidad del universo, y yo me puse a pensar en que los libros terminaban siendo también un poco eso, terminaban siendo esa ventana hacia el universo. Y quise traer esa frase de Borges que está en su cuento, y él dice: cerré los ojos, los abrí y entonces vi la ley. Entonces, ¿qué es también la literatura, al menos para mí, y qué propósito tiene? Tiene el propósito de poder aprender cosas diferentes, satisfacer la curiosidad. Y yo diría, si la poesía o uno de esos propósitos es tener un oasis, esto es como tener el jardín de las delicias, ¿cierto? El jardín de las delicias, poder ver todas las cosas que uno quisiera ver en el universo, y que de alguna manera, pues la vida que uno tiene no necesariamente le permite explorarlas todas a la vez ni al tiempo, pero la literatura es como ese Aleph en el que uno puede encontrar lo que uno quiera y acceder un poquito a ese camino. Hay otra pregunta que me hacía también Franci, que me llamó muchísimo la atención, y yo dije, pues yo esto cómo lo respondo, sobre todo diciendo que pues yo no necesariamente soy pues no necesariamente, no soy un ingeniero electricista, pero pensando en que claramente participo en el sector eléctrico, y dije, ¿cómo abordo esto? Fue un desafío, pero aquí les quiero compartir un poco estas respuestas. Entonces, nuevamente, yo trabajo en un área de talento,
he tenido también la fortuna de trabajar más o menos desde hace 2 años en muchos temas de estrategia con la Dirección de Estrategia de Intercolombia. Y yo dije que de lo que he leído me ha permitido encontrar cosas y me ha permitido aplicar cosas en mi vida profesional y que yo reconozco que terminan siendo casi que unos principios de actuación que pueden estar guiando las cosas que yo hago como profesional. Me puse a pensar y Está muy encontré que simple, sí. Encontré, ¿cómo? gracias mucho, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te Creo que a alguien se le Sí. disparó el micrófono, dale tranquilo, Antonio. Perfecto. Te Entonces, yo escuchamos dije, súper bien. ¿cómo respondo esta pregunta? Y por aquí les traigo pues como algunas respuestas. Entonces, lo primero es, me quedé pensando en un texto que a mí me marcó mucho. Jorge Luis Borges escribió, pues todos sabemos muchas cosas, muchos cuentos, muchos poemas, y hay uno en particular que a mí me parece muy hermoso. Hay un texto que se llama Funes el Memorioso, y esta es la historia de una persona que se encuentra a Borges por allá en una provincia argentina. Era algo así como un campesino, un vaquero argentino que tenía una gran capacidad de memoria. Y les quiero compartir dos fragmentos que permiten de alguna manera ver una enseñanza muy bonita. Primer fragmento es cómo empieza este cuento de Borges. El cuento de Borges empieza de la siguiente manera. Él dice, lo recuerdo, y ojo a lo que está en paréntesis, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto, con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Lo recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzado. Entonces, este es un cuento en el que este personaje, Funes el Memorioso, tiene una capacidad de no olvidar nada. Incluso su memoria es tan prodigiosa que cuando él quiere recordar lo que ha vivido durante el día, eso le exige un día entero porque lo recuerda, digamos, fielmente. Y pasa una fatalidad con Funes por cosas que se narran en el cuento. Funes queda cuadraplégico y queda por allá olvidado en una habitación y pasa algo con Funes y es que tiene un diálogo mucho tiempo después también con Borges. Borges, ustedes saben que tenía la particularidad también de, pues no solo escribir, sino hacerse un personaje en todas sus historias. Y Borges destaca una de las cosas en las conversaciones con Funes que para mí, por ejemplo, es una enseñanza, un aprendizaje que yo uso en mi ejercicio profesional. Y dice Borges, había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Entonces, esta es esa primera, digamos, ese primer principio o esa primera enseñanza en mi ejercicio profesional, y era que si bien los detalles son importantes, que si bien es importante conocer, digamos, los elementos en profundidad, cuando uno quiere solucionar problemas y problemas de fondo, normalmente tiene que abstraer. O sea, uno tiene que abstraer, uno tiene que pararse desde el balcón, uno tiene que ver las cosas más allá de los hechos y tratar de identificar relaciones en lo que uno está viviendo para entender realmente cuáles son esas fuerzas, si lo pudiéramos llamar así, esos incentivos, esas fuerzas, esas cosas que están pasando que hacen que los hechos que uno ve son como son, porque los hechos que uno ve no son sino efectos de una manifestación, pues de unas causas que a veces nos cuesta ver. Entonces, esa fue una de esas enseñanzas. Pero luego me puse a pensar en otros libros que a mí me han también dejado unas enseñanzas particularmente como profesional.
Yo tuve la fortuna de en la universidad conocer a este autor. Este autor se llama Russell Lakoff. Russell Lakoff fue un arquitecto, filósofo, padre del pensamiento sistémico y también de, digamos, parte de la filosofía moderna administrativa, que una vez un profesor por allá nos mandó a leer un artículo sobre la racionalidad. Y él tenía en ese artículo, él decía, el artículo se llamaba Una mirada interactiva sobre la racionalidad y tenía una anécdota que a mí me pareció absolutamente poderosa. No se me olvida e incluso cuando a veces tengo que interactuar con equipos de trabajo, comparto esa anécdota que leí en ese artículo porque me ha parecido fabuloso. Esa anécdota contaba que por allá en los años 70, 80, Estados Unidos mandó una misión de investigadores a la India para tratar de ayudar a mejorar las condiciones económicas de la India. Cuando llegaron estos investigadores, una de las primeras cosas que ellos percibieron era que la tasa de natalidad en la India era muy alta. Era tan alta esa tasa de natalidad que las familias pues parecían ser muy pobres por tener esa cantidad de miembros, y una de las primeras soluciones que se les vino a la cabeza a este grupo de investigadores fue empezar a promover programas de control de la concepción, o sea, promover anticonceptivos, cirugías de esterilización entre la población para tratar de reducir el número de nacimientos y que de alguna manera, pues, esa pobreza no se multiplicara a los ojos de estos investigadores. Ellos empiezan a repartir preservativos, a hacer cirugías, etcétera, pero se dan cuenta que la tasa de natalidad en la India, pues o al menos de ese grupo poblacional que ellos están controlando y que están eh, estudiando y apoyando con estos métodos, no se reduce. Por el contrario, sigue, digamos, estando igual. Estos investigadores terminan diciendo, esta gente sí es muy bruta, ¿qué les pasa si les estamos dando una píldora para salir de la pobreza? ¿Por qué no salen de la pobreza? Cuando ese profesor, que no recuerdo el nombre, creo que no lo mencionan, se cansa, llaman a este señor, llaman a Russell Lakoff y él se va con un grupo de estudiantes, llegan a la India y lo primero que dice este señor es, venga, ¿y qué tal si cambiamos la perspectiva? Y no pensamos que nosotros como investigadores somos los racionales, somos los inteligentes, sino que nos permitimos ver que estas familias indias pueden estar actuando de manera racional. Entendamos la racionalidad que hay detrás de tener muchos hijos. ¿Por qué las familias indias tienen que tener muchos hijos? Entonces, ellos empiezan a darse cuenta que las familias indias tienen hijos porque los niveles de pobreza en esa época en la India eran muy grandes, y la única manera que tenían los padres de familia, los papás y las mamás, de asegurarse una subsistencia en la vejez era a través de los hijos. O sea, si no hay un buen sistema de protección a la vejez, la protección a la vejez, el mejor seguro, se llaman los hijos. Entonces, las familias indias tenían muchos hijos porque necesitaban tener un número de hijos grande para poder asegurar que los ingresos medios de esos hijos les iban a permitir tener un sustento en la vejez a los padres, eran su seguro. Cuando ellos hacen esto, entonces hacen unos experimentos para comprobarlo, se dan cuenta que en las familias en las familias en las que los tres primeros hijos eran hombres, normalmente no tenían más de tres hijos. Ven que familias en las que hay hijas mujeres normalmente tenían tantos hijos como para llegar al número de tres hombres, y hasta ahí crecían las familias, empiezan a ver unos patrones y se dan cuenta que en efecto esa hipótesis es correcta. Diseñan programas de protección a la vejez, subsidios para la vejez, pues mejoran, digamos, el tema pensional, y entonces las tasas de natalidad en la India empiezan a estabilizarse e incluso a reducirse a partir de esta investigación. Entonces, esa es una anécdota que a mí me pareció muy poderosa. Este señor tiene varios libros que he tenido como la oportunidad de leer. Traigo tres de ellos que me parecen muy valiosos: El arte de resolver problemas, Las fábulas antiburocráticas de Aycroft y Rediseñando el futuro.
Entonces, ¿qué hace Eickhoff en estos libros o qué enseñanzas le dejan a uno? Hay algunas frases que me parecen muy valiosas y que les comparto. Él dice, la mayoría de los problemas no se resuelven por restricciones autoimpuestas. Eso pasa mucho. Uno muchas veces cree que hay más restricciones que las que realmente existen cuando uno tiene que hacer algo en el mundo profesional. Lo segundo era que la burocracia y el pensamiento lineal son obstáculos para la innovación y el progreso. Es necesario adoptar un enfoque sistémico para abordar esos problemas complejos. O sea, definitivamente, si nosotros queremos transformar algo, hay que pensar sistémicamente, hay que ver más allá y ver cuáles son esos incentivos que hacen que las cosas pasen. Y particularmente en ese libro de Rediseñando el Futuro, él aborda cerca de 8 o 9 problemas muy grandes urbanos y él plantea formas de resolver esos problemas, la movilidad, el transporte, la gestión de los recursos sólidos, y él todo lo que muestra ahí son cosas supremamente diferentes a las que uno conoce, pero cuando uno lo lee se da cuenta de que tiene mucho sentido lo que él está planteando. Entonces, una de esas grandes enseñanzas es que los resultados son consecuencias de los incentivos. Normalmente el comportamiento que nosotros tenemos, sobre todo en grupo, es un comportamiento que responde al diseño institucional, al diseño organizacional, a la forma en la que están calculadas o no los incentivos y que nos llevan a actuar de cierta manera. Y que hay muchos futuros, pues digamos, como posibles. Entonces, eso también es parte de esa respuesta de qué o para qué me ha servido la lectura en el trabajo que yo hago de diseño organizacional, de efectividad organizacional, tener estas cosas en cuenta. Hay otras cosas que también creo que me han dejado los libros y que también han sido importantes para mi ejercicio profesional en lo que yo hago en el sector eléctrico. Yo tuve una época, pues a pesar de entrar a estudiar ingeniería industrial, yo creo que pues asusté a mi mamá diciéndole que me iba a cambiar a estudiar filosofía. La asusté un buen tiempo diciéndole que ya quería, que no quería seguir estudiando ingeniería industrial, que quería estudiar filosofía. Hasta que una vez, me acuerdo, ella llegó a la casa y compró ella el PIN para presentarse uno a la universidad y me dijo, vea, pues aquí está el PIN, preséntese a filosofía. Cuando ella me entregó eso, yo ya dije, no, yo creo que mejor no me voy a presentar a filosofía, yo ya voy muy adelante en ingeniería industrial, voy a seguir. Entonces, un poquito de psicología inversa que me aplicó mi mamá, pero en esa búsqueda de buscar esa aproximación filosófica que siempre me ha llamado mucho la atención, tuve la oportunidad de meterme a clases de filosofía, tuve compañeros de filosofía, hablaba con los profesores de filosofía, hacía como un pensum paralelo en algunas cosas, ya que hay 4 libros que tuve la oportunidad también de leer y textos que tuve la oportunidad de conocer también en esas clases de filosofía que me dejaron a mí unas enseñanzas y que me parece pues importante ver y que hoy creo que influyen también en la forma en la que yo como profesional hago las cosas. Hay un autor muy importante que se llama Karl Popper. Karl Popper pues fue como un teórico de la ciencia. Hay una cosa que se llama la teoría de la ciencia y es gente que se piensa el método de la ciencia, qué es la ciencia, eso para qué existe, realmente qué tanta confianza podemos tener en la ciencia. Y este señor tiene un principio que se llama el principio de la falsabilidad. Y eso, cuando yo lo aprendí, a mí me cambió me cambió la visión de la verdad y me cambió la visión del dogma. Y lo que dice Popper es que la ciencia es ciencia porque se puede falsear. La ciencia es ciencia porque no es verdad. La ciencia o los postulados científicos, y es parte de lo que luego se recoge en otro de esos libros, es un conjunto de hipótesis que tienen una característica principal, y es que terminan siendo respuestas provisionales a los problemas o al entendimiento de los problemas que nosotros queremos tener.
Y hay ejemplos típicos que probablemente muchos de nosotros que pasamos por una aula en ingeniería conocemos. Por ejemplo, cuando nos hablan de la física newtoniana y cómo eso era un muy buen modelo de física para los cuerpos grandes de gran masa, pero que cuando ya se va a aplicar la física newtoniana a lo que pasa en la física atómica, eso ya no existe. Entonces hay una teoría que explica más, que tiene mayor poder explicativo, que es la teoría de la relatividad de Einstein. Y entonces lo que dijo Newton no es verdad, no, sí es verdad para ciertos contextos, pero hay unas respuestas mucho mejores, por ejemplo, ahora ya la teoría de la relatividad para explicar otros fenómenos de la naturaleza. Entonces, un poco estos libros que están acá, tuve la oportunidad también de leer este libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y la filosofía, muy práctico para explicar lo que es la ciencia y estas respuestas provisionales. De Wittgenstein, en una obra muy famosa de él que se llama el Tractatus Lógico-Filosóficos, él dice básicamente o permite, pues digamos, llegar a una conclusión, y es que la frontera del lenguaje que uno tiene termina siendo la frontera del universo. Entonces, también cómo he aplicado yo eso en el mundo de mi trabajo, entendiendo que definitivamente uno tiene que ser pues humilde frente al conocimiento, y que en la medida en la que uno tiene la posibilidad de compartir con otros, conocer de otros, es capaz de entender más cosas e ir expandiendo como ese entendimiento. Eh, También me quedé pensando en qué más podía compartir, para qué me ha servido o para qué me ha servido leer. Y les cuento que antes de trabajar en el sector eléctrico, tuve la oportunidad de trabajar casi 4 años en el sector salud. Primero trabajé en Clínica Las Américas y luego trabajé en el Hospital Pablo Tobón Uribe, trabajando siempre en temas de diseño organizacional, de mejora continua de procesos. Y eso a mí me parecía fascinante el mundo de la salud, y de hecho pues todavía me parece fascinante, pero era un mundo muy raro, porque allá el divorcio entre lo administrativo y lo médico sí es grande. O sea, el divorcio es grandísimo, y yo quería entender un poco eso. Y me acuerdo que una vez escuchando una conferencia de Alejandro Gaviria, cuando era ministro de Salud en esa época, él dijo que se había leído este libro, que se había leído este libro y que se le había leído para poder entender el sistema de salud y poder plantear reformas. Entonces yo dije, no, pues obviamente yo no estoy reformando el sistema de salud, pero mi trabajo es hacer mejoras en los procesos de salud de estos hospitales. Yo quiero entender un poco lo que pasa. Y este libro es muy bonito, se llama Ante todo no hagas daño, de un neurocirujano que se llama Henry March, es ese señor que está ahí. Y Henry March es una eminencia pues en la neurocirugía, jefe de neurocirugía en un hospital inglés. Y este señor ya a esta altura, con esta madurez de la vida, hace un libro de sus memorias donde lo que empieza a contar son todas las embarradas que él hace en su carrera, todas las veces que él se equivocó. Y el libro es tan fuerte que en el primer capítulo la historia que uno se encuentra es que cuando él hizo una primera neurocirugía dejó cuadrapléjico a un joven. Y él dice, eso fue de lo más doloroso que a él le pudo haber pasado. Y él en este libro narra una cantidad de errores médicos que él cometió, obviamente sin intención, pero empieza a desnudar eso. Y es que uno cree que como que en los hospitales nadie se equivoca, y no, claro, se equivocan, así como nos equivocamos nosotros en nuestros procesos, en el día a día, se nos olvidan las cosas, en los hospitales, claro que eso pasa. Se le olvidan cosas al médico, se le olvidan cosas a los equipos de enfermería, pasa algo con los equipos que son responsables de la dispensación de los medicamentos o con el instrumentador quirúrgico, y pasan errores. Lo que pasa es que son a otro precio, ¿cierto? Son errores muy costosos. En el mundo de la salud hablamos de los eventos centinelas. Esos eventos centinelas son esos eventos mortales que se pudieron haber evitado, y hay muchísimos. Entonces, este libro me permitió como hacer dos cosas. Yo creo como que empatizar más con el mundo médico y con esa realidad de los pacientes, porque uno pues trabaja en el área administrativa y uno sabe que uno está haciendo algo para los pacientes, pero uno no los está atendiendo.
Y creo que lo que me permitió como entender fue cómo uno puede comprender mejor al otro y aprender del error. O sea, cuando una eminencia como estas, en vez de tapar los errores, lo que hace es reconocerlos para que otros aprendan, creo que le permite ver a uno muchas cosas. Entonces, él cuenta mucho de esos errores que él tuvo por exceso de confianza, por creer que él se las sabía todas, dejó a mucha gente mal y él no era malo, le pasó. O sea, el exceso de confianza lo llevó a cometer algunos errores. El orgullo, la inexperiencia y a veces hasta el mal manejo de las emociones. Como él, por el mal manejo de las emociones, por no estar, digamos, y es algo que nosotros hablamos, ahí sí creo que lo conectamos con cosas de las que nosotros hablamos, de no tener, digamos, una adecuada conciencia situacional, de no tener ese momento de verdad, ese momento sincero antes de hacer una actividad. Él cometió un error médico que fue súper costoso para familias y para pacientes. Entonces, eso es importante. Lo otro es empatizar con el paciente y con el personal técnico, no digo médico, sino técnico, porque, y creo que eso es parte de lo que uno ya empieza a ver también cuando trabaja en una empresa como estas, definitivamente desde las áreas administrativas. Muchas veces no sabemos todo lo que pasa en esas áreas técnicas y es muy importante ponerse en los zapatos de lo otro. Y en este libro también se trata algo que es muy bonito y que yo creo que también fue algo que me quedó a mí como enseñanza un poco ya en el diseño de las soluciones que a uno le toca hacer y en la forma en la que uno hace el trabajo, y era el tema del riesgo efectivo del tratamiento. En el sector salud se habla de algo que se conoce como el encarnizamiento terapéutico. Uno a veces quisiera hacer de todo para salvar a un paciente y a veces eso es lo peor que uno puede hacer, porque tratar de alargar la vida de un paciente que no es una buena vida en términos del bienestar que esa persona puede tener, es de las peores cosas que pueden pasar. Trayéndolo un poquito acá como al mundo organizacional que me toca hacer a mí en el día a día, pues digamos apoyando a los equipos o pensando en cómo podemos mejorar un proceso, o cómo podemos intervenir una situación, piensa uno también en eso, cuál es el riesgo de efectividad de los tratamientos, cuál es la proporcionalidad con la que uno debe hacer las cosas. ¿Será que uno hace las grandes intervenciones o uno hace intervenciones más focalizadas? Han sido cosas pues también que yo digo, de estas lecturas uno queda, digamos, con cierta sensibilidad. Y finalmente, también me puse a pensar, pues, ¿qué les compartí a ustedes de para qué me ha servido leer a mí en este momento cosas? Entonces, claro, uno antes leía más como por placer, más por curiosidad, pero también uno ya va orientando un poco más esas lecturas para entender los desafíos profesionales que uno tiene. Entonces aquí les comparto algunos de los libros que he leído o estoy leyendo recientemente y que sobre todo leo para entender los desafíos en los que nosotros estamos. A mí me parece maravilloso el concepto de organización. Uno no entiende cómo todos los días 800 personas se levantan y hacen una cosa tan maravillosa como la que hacemos nosotros, que es garantizar el servicio de transporte de energía de alta tensión en Colombia para que todos podamos desarrollar nuestras actividades de bienestar, nuestras actividades económicas, para que este país funcione y cómo eso funciona, pues digamos también, claramente en el día a día pueden haber cosas que puedan mejorar, pero funciona muy bien. Y fuera de eso, somos una organización comprometida con un propósito, donde nos sentimos orgullosos de trabajar donde trabajamos, donde además nos podemos realizar como personas, como profesionales. Eso es una magia. Para mí eso es algo fantástico. Y un poco lecturas que hoy hago para entender eso. Por ejemplo, Peter Drucker es otro de esos personajes muy parecidos a Russell Lakoff, para uno aprender sobre gestión, sobre cómo funcionan las empresas, las organizaciones. Hay un libro muy bonito que está en la biblioteca que se llama Drucker para todos los días, entonces muestran unas píldoras de lo que uno pudiera aprender de administración. Hay un libro que se llama Cómo ser un líder de Daniel Goleman, que recoge como sus mejores análisis y le ayudan a uno a entender sobre pues qué es el liderazgo y cómo uno puede desarrollar esas capacidades. Y ojo, que no es ser un líder para uno, pues que el líder no es solo el que tiene un equipo a cargo, el líder no es solo el que tiene un cargo directivo, no, los líderes somos todos.
Incluso, pues quise también hablar de un libro que me regaló mi jefe hace un tiempo, después de que hicimos un proyecto o que tuvimos pues que hacer algo muy, muy bonito para nosotros, que fue todo lo que en pandemia llamamos la gestión del retorno. En esa tarea de la gestión del retorno, yo tuve la oportunidad de coordinar a un equipo de cerca de 40 personas, no solo de Intercolombia, sino de ISA, de Internexa, de XM, compartir con otras empresas del grupo y lograr habilitar lo que fue, lo que en su momento fue muy importante para nosotros, que era el retorno seguro a nuestras oficinas. Y ella me regaló este libro, después Lina Jaramillo me regaló este libro y entendí pues muchas cosas bonitas de, venga, uno lidera desde la función y desde el proyecto y desde donde uno esté, y hay muchas cosas bellas. Este libro de capacidad adaptativa, que ustedes saben que hoy es una de las capacidades que nosotros priorizamos y que nosotros queremos de alguna manera destacar. Yo hoy tengo pues una responsabilidad también de movilizar esos temas de adaptabilidad en Intercolombia, entonces leo para entender qué es eso y cómo uno lo puede traducir y cómo podemos hacer. Pero también leo para entender el contexto en el que nosotros estamos. Entonces, quise traer dos libros que a mí me han parecido interesantes y que los recomendaría para entender el mundo en el que nosotros estamos, cuál es ese contexto global, por qué es importante hablar de lo que a veces está más allá de nuestra labor más inmediata. Entonces, hay un libro que probablemente muchos conocen, 21 lecciones para el siglo XXI, donde se hablan de 21 temas muy importantes, desde la migración, el cambio climático, cómo va a ser el futuro del trabajo, de la religión, del nacionalismo, o sea, de cómo realmente funciona el mundo y cuáles son los desafíos que hoy tenemos, una visión global de en dónde estamos. Desde efectividad organizacional, por ejemplo, nosotros tenemos un reto y es cómo nosotros adaptamos la organización a ese contexto que está cambiando, entonces hay que entender un poquito el contexto. Y cuando por allá me di cuenta que nosotros como ISA queríamos incursionar en nuevas geografías y que teníamos esa meta también de entrar a Estados Unidos, yo dije, no, pues qué chévere uno empezar a aprender un poco más de la cultura norteamericana, que todos creemos que sabemos mucho de la cultura norteamericana por las películas, pero uno a ver y no, uno no sabe tanto de esa cultura. Entonces empecé a leer un libro que se llama El Imperio de la Utopía, que habla de los mitos y las realidades, y un contraste muy interesante de distintos temas de la sociedad norteamericana que uno ve. Ahora sí, yo dije, venga, yo no, pues ahora sí, si aquí hay ingenieros electricistas, pues ahora sí les tengo que hablar a ellos de cosas chéveres que pudiera uno ver. Entonces me puse como a hacer una búsqueda de cosas que uno pudiera recomendar, qué lectura recomendaría aplicables al sector eléctrico. Y como les dije que a mí me gustaba un poquito la filosofía, yo me puse a pensar que había algo bonito. Yo dije, bueno, primero, no voy a hablar solo de lo eléctrico, sino de lo energético. Y me puse a pensar en que un mito o algo que viene, que se ha estudiado en la filosofía, un mito, algo que pudiera ser bonito, aplicable a este sector, es ese mito de Prometeo y de cómo Prometeo se roba el fuego de los dioses y se lo entrega a los humanos. Y este mito es muy interesante, él va y se roba el fuego, se lo entrega a los humanos y por eso es castigado, tiene un castigo eterno. El castigo eterno es que lo amarran por allá en un pico muy alto de una montaña y todos los días llega un águila, ve el castigo, todos los días llega un águila, se le come el hígado, el águila se va, por la noche, como él es inmortal, el hígado le vuelve a crecer y al otro día llega el águila a comerse el hígado. Eso es muy crudo, pero me puse a pensar en que era un mito también muy bonito, que tenía una enseñanza oculta y era pues la energía como bienestar y como el fuego, la energía del fuego nos daba bienestar para comer, para poder vivir cómodamente y cómo uno podía ver pues que esa energía era un don divino con un alto precio. Y creo que eso ha sido un poco también la energía fósil hoy para nosotros, ha sido un don divino que nos ha dado el confort, que nos permite hoy tener no solo pues movilidad a través del transporte, no, nos permite tener fertilizantes, nos permite tener
todo lo que sale de la petroquímica, todos estos aparatos que son hechos con plástico, todo eso ha sido maravilloso por esa fuente de energía, pero que también ha tenido un alto precio que es, pues ya lo sabemos, el costo en cambio climático que nosotros tenemos. También decía uno que le puede recomendar a alguien que se quiera interesar un poco por el papel de la energía. Decía, bueno, la energía como fuerza creadora de vida. Y todos hemos escuchado esa historia de Frankenstein. Y porque Frankenstein pudiera ser algo interesante para leer, porque en Frankenstein la energía da vida. Cuando cae ese rayo y ese rayo energiza a Frankenstein, ahí nos encontramos eso. Hay unos libros también que son un poco más de ciencia ficción, que claramente el tema central no es solo la energía, pero la energía lo sustenta y yo dije, pues aquí uno al menos ve una idea de la energía como un posibilitador del futuro de las nuevas civilizaciones. Entonces hay una serie de libros que se llaman La Fundación, Fundación Imperio y la Segunda Fundación de Isaac Asimov, que han sido pues muy bonitos, en donde se habla mucho de desarrollos futuros de la civilización, en donde claramente la energía, las fuentes de energía son vitales. Para hacer los viajes intergalácticos se va a necesitar energía, para poder soportar toda la tecnología se va a necesitar energía, entonces me pareció como interesante. Preparando esta charla, yo hice también, pues yo llamé a una amiga, llamé a Luz Elena Tamayo, ella está de vacaciones, pero no nos está acompañando, y yo le dije, ve, ¿qué sería bueno uno también conversar? Y ella me dio una idea, y yo dije, sí, uno también pudiera recomendarle a alguien que está en el sector eléctrico lecturas de biografías que le permitan a uno pensar en la energía como fuente de inspiración. Hay una biografía muy famosa de Edison, de este señor Edmund Morris, y también, pues, una autobiografía. Yo no sabía que eso existía. Preparando esto, me di cuenta, hay una autobiografía de Nikola Tesla en donde él cuenta su historia. Entonces, interesante también leer este tipo de textos para uno inspirarse y pararse, pues, sobre esos hombres sobre esos hombros de gigantes. Hay un libro que sí empecé a leer, debo confesar que no lo he terminado, que se llama La historia del petróleo, de este señor Daniel Yergin, y es muy interesante porque él cuenta todo el desarrollo de la industria petrolera en los Estados Unidos, cómo Rockefeller logra consolidar ese gran monopolio y logra dominar el negocio no solo en Estados Unidos, sino también en el Medio Oriente, y ya luego, pues todas esas leyes antimonopolios que se desarrollan después, y cómo el petróleo realmente es el motor de la economía de todo el siglo XX. Y me di cuenta, buscando cosas para esta charla, que tiene un nuevo libro que habrá que leer. Hay que terminar de leer el anterior y que hay que leer este, en donde él habla del nuevo mapa. Y lo que plantea es cómo, pues, nosotros pasamos de ese oro negro a un nuevo mapa de la energía sobre pues, los distintos tipos de energía, el cambio climático, y cómo esto pues también juega con esos intereses de las distintas naciones. Y buscando también lecturas que pudieran ser interesantes, ninguno de estos libros los he leído, el de la mitad ya lo pedí porque me pareció chévere, cuando me lo encontré ya lo pedí, cuando me llegue y lo lea, a lo mejor pues los comparto y hasta se los presto al que quiera. Pero me di cuenta que habían tres libros hoy muy interesantes para uno entender cosas que están pasando en el sector eléctrico, que se llama La Red, y habla un poquito de eso, de cómo el crecimiento de la red eléctrica es clave para la transición energética. Está este libro de Una historia de la energía y la civilización, cómo la energía ha sido, digamos, la base, un posibilitador del desarrollo de la civilización, y la energía de las naciones, que parecen ser textos pues interesantes. Finalmente, y ya como para ir terminando, había otra pregunta, y era ¿qué recursos o servicios de la biblioteca yo destacaría? Entonces, algo muy chévere que me encontré explorando esto acá es, pues nosotros tenemos en la biblioteca accesos a... Te muteaste, Antonio. Sí. Antonio, se te puso en mudo. Perfecto, ya aquí lo abrí. Donde uno ve, pues digamos, bases como la IEEE, bases de datos del SIGRE, de Science Direct. Hay una revista un poco más de divulgación que se llama Mundo Eléctrico, y todo esto es
completamente pues accesible para nosotros, o sea que el que quisiera pues tener una lectura un poco más técnica de temas del mundo eléctrico o del sistema eléctrico pudiera explorar esto. Y también me pareció interesante, le dije a Franci, contemos un poquito, pues, qué tenemos nosotros como en nuestra biblioteca y qué nos vemos nosotros y qué podemos ver ahí interesante. Y Franci preparó esta imagen donde mostraba, pues, qué se veía en la biblioteca. Y miren esto, uno en una biblioteca de una empresa como dice que esperaría encontrar. Pues yo les confieso que una de las primeras cosas cuando yo entré a ISA hace 4 años que hice fue meterme a la biblioteca a ver, porque decía, aquí tiene que estar la historia, lo que hemos leído es un poquito la historia de cómo se ha administrado esta empresa. Y a mí me sorprendió mucho ver que había muchos libros de administración, muchos libros de diseño organizacional, que había muchos libros de ciencias sociales, hay muchos libros que hablan de la historia de ISA, de la historia del desarrollo del sistema eléctrico en el país. Pero miren esto también tan interesante, o sea, hay muchos libros del medio ambiente, de literatura universal, de ciencias sociales, de arqueología, de cómo gerenciar proyectos. Y yo decía, bueno, miren, es la diversidad de lo que nosotros somos. Nosotros no somos solo ingenieros electricistas, la mayoría de nosotros acá también tenemos, pues muchos de nosotros tenemos profesiones completamente distintas y hacemos nuestros aportes en el sector eléctrico. Casi que finalmente les quiero compartir, tengo la fortuna, hoy estoy en Bogotá en un curso que se llama, o en un programa que se llama Atlas del Grupo Ecopetrol de los temas de innovación y justo ayer nos enseñaron esto y yo dije, esto está muy chévere para compartirlo en una charla como recursos que uno pudiera hacer. Entonces, descubrí esta página o pues me enseñaron esta página que se llama Umata y es una página de inteligencia artificial donde usted sube un documento. El servicio es gratuito hasta cierto número de páginas. Usted sube un documento y usted le puede hacer preguntas. Y usted hace una pregunta como si fuera ChatGPT. Y usted le hace la pregunta y se lo responde con base en los documentos. Entonces yo subí este artículo que me interesó, un review sobre estilos de liderazgo y cómo tenían impacto en el compromiso de la organización. Y yo dije, ven, ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Y me encontré que el mejor estilo de liderazgo no existe. Entonces me dicen, no hay ninguno, pero pareciera ser que el estilo de liderazgo transformacional es importante. Miren, una herramienta interesante que uno pudiera usar para estudiar artículos, para revisar. Ahora sí, para terminar, y porque sé que ya se nos agotó el tiempo acá, simplemente les quisiera compartir este poema, cuento corto de Jorge Luis Borges, que para mí ha sido muy bonito también. eh, y que también un poco creo que puede conectarse con reflexiones organizacionales que nosotros hacemos. Este cuento corto poema se llama Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una provincia, toda una ciudad, y el mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Entonces, este es un texto que a mí pues particularmente me parece bello y creo que es una invitación a la simplicidad, es una invitación a la adaptabilidad, es una invitación, digamos, a entender realmente lo esencial en las cosas que nosotros hacemos y con esto quería pues como finalizar este espacio. Muchas gracias a Antonio. todos. Antonio, mil gracias a ti por toda esta intervención y todos estos referentes de la lectura. Creo que sí nos diste muchos elementos de la lectura y los libros en el sector eléctrico. No sé si alguien quisiera hacerle una pregunta, un comentario antes de culminar. Igualmente, en el transcurso del día, la charla estará disponible en nuestro catálogo en línea. Yo estaré como infundiendo la información para que puedan acceder
Y recuerden, en el chat de esta reunión también he dejado la información para que puedan acceder a nuestro portal o visitar la biblioteca y conocer mucho más de todos estos recursos que nos referenció Antonio. A todos mil gracias por participar del espacio y esperamos que sigan conectados con nosotros en las próximas charlas técnicas. Antonio, mil gracias. Listo, no, muchísimas gracias a todos ustedes por participar de este espacio y a ti, Franci, por la invitación. Qué espacio tan bonito. Muchas Igualmente gracias. a todas las personas que Gracias. estén interesadas en participar en la charla, las puertas de la biblioteca están abiertas, coordinamos espacio y bienvenidos a todos. Mil gracias y que tengan un feliz día. Gracias, lo mismo. Espectacular, Feliz muchas día gracias. para todos, que Hasta Hasta estén muy bien. luego, que estén Gracias, bien. hasta luego, feliz Chao. día.